¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio de Para el discípulo más amado, parte del podcast Tú puedes ser santo. Bueno, se llegó el tiempo. En este domingo celebramos el Domingo de Ramos y con esto damos inicio a la Semana Santa. Ya el próximo jueves, viernes, sábado celebraremos lo que llamamos en la iglesia el Tríduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Resurrección. En este domingo escucharemos dos evangelios. Escucharemos un evangelio al inicio de la misa. En la mayoría de las parroquias se hace así. Antes de iniciar la misa se lee lo que es el pasaje de, me parece que es Marcos, donde Jesús entra en un burrito y la gente lo recibe con palmas, con mantos, gritando Hosana al Hijo de David. Toda esta celebración de Jesús y la entrada triunfal a Jerusalén. Después de eso ya sigue la misa, como de costumbre, primera lectura, salmo, segunda, y el evangelio, bueno, pues es la pasión y muerte de Jesús. Eso también lo vamos a escuchar. Entonces, como sé que en este domingo pues son dos lecturas muy extensas las que van a escuchar, pues no se las voy a leer aquí, porque me imagino que ya la escucharon muy claramente en la misa a la que hayan asistido, ¿no? Mi reflexión va a ser un poquito también incluso tomando lo que se decía en el domingo pasado en el evangelio. Había una parte que me gustaba mucho, bueno, no que me gustara mucho, pero que me llamó mucho la atención, que Jesús decía: ya se llega la hora de quitar al príncipe de este mundo. Ya se llega la hora en la que el príncipe de este mundo será despojado, ¿no? Y cuando pensamos príncipe de este mundo, muchas veces pues vemos a Dios como rey, ¿verdad? Incluso en este domingo vemos esta entrada triunfal, esta entrada de reyes, ¿no? Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Jesús, ¿verdad? Sin embargo, no es a lo que se refiere Jesús en el evangelio del domingo pasado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás, ¿verdad? Cuando Jesús habla en ese momento, dice el príncipe de este mundo, pues quien tenía controlado a ese mundo era Satanás. Quien lo tenía controlado en aquel momento, ¿verdad? Porque por Adán y Eva entró este pecado original. A través de ellos llegó la muerte. Ellos, acuérdense, Adán y Eva vivían en el paraíso. A través del pecado, del primer pecado original, entramos la humanidad en esta dimensión que es vida y muerte. En el paraíso no había, era puro disfrutar, pura vida. No había malicia, no había nada. Una vez que entra el pecado, una vez que nuestros padres Adán y Eva pecan por primera vez, ya hemos sido toda la humanidad, digamos, sumergidos en esta realidad de la vida y la muerte, de que llegamos y morimos, nacemos y morimos. Entonces, a través de eso, pues Satanás era el príncipe de este mundo, ¿verdad? Porque él, no hay nadie que se escape de la muerte. No hay nadie. Incluso hay gente que decimos: no, hombre, esta persona es que cómo que se murió tan... No, yo pensé que se iba a morir hasta mucho después. Si estaba tan sano, si estaba tan... era muy fuerte, era muy... Pues sí, es que la realidad es que todos estamos bajo la atadura de la muerte. O sea, no hay nadie que se le escape a la muerte. A la muerte, nada ni nadie se le escapa, ¿verdad? Entonces, por eso en aquel momento, Satanás era el príncipe de este mundo. Tenía
controlaba, digamos, la historia final de cada una de las personas, ¿verdad? No importa lo que hicieran, al final el príncipe de este mundo, de la muerte, de la oscuridad, del abismo, de las tinieblas, los tomaba. Vamos a cambiar un poquito y ahorita volvemos a esa parte que les digo de la muerte. En esta semana vamos a ver, digamos, el culmen, el clímax de una obra maestra, ¿no? Piensa en tu obra de teatro favorita, piensa a lo mejor en un gran proyecto que has estado construyendo o planeando por años, ¿no? Piensa a lo mejor en un plan que has ideado por mucho, ¿no? De alguna manera, así se revela y sucede lo que es el plan maestro de Dios, ¿no? Dios envía a su Hijo unigénito a que se encarne, a que se haga un pequeño bebé, ¿verdad? A través de María, y toma a José como padre adoptivo. Este Dios se hace un bebé, se hace humano, se encarna y crece en un plan que tardó 33 años en realizarse, ¿no? Imagínate la paciencia. 33 años tuvo que crecer, pasó por infancia, adolescencia, juventud, llega a sus 30 años y empieza finalmente Jesús su ministerio. Empieza a predicar, empieza sus apariciones públicas, ¿no? Y a sus 33 años llega el punto, el culmen, el clímax de este plan maestro que Dios había planeado, ¿no? Que era la salvación del hombre, ¿verdad? Entonces en esta semana, tanto desde hoy que ya estamos en Domingo de Ramos y estás escuchando o escuchaste ya la pasión y escuchaste todo esto, pues hazte cuenta que estás en el punto más alto de la historia de la salvación, en el punto más alto, en el clímax. Y en esta semana, el jueves, incluso las lecturas te van a ir llevando. El jueves, el Viernes Santo, es el punto, ahí es la historia, el culmen de este gran obra maestra que Dios ha planeado, intencionalmente planeado. ¿Y por qué digo intencionalmente? Porque quizás a partir de este día, pues las lecturas se vuelven un poco sombrías, se vuelven lamentables, ¿no? Los hechos, y claro que es lamentable todo lo que padeció nuestro Señor Jesús por ti y por mí, ¿verdad? Entonces entramos como hasta incluso los cielos a veces vuelven como nublados, ¿no? ¿No les ha pasado que el Viernes Santo siempre está así como nublado y dices, ay, ¿qué está pasando, no? Jesús no es arrastrado a esta serie de eventos desafortunados. Jesús no es como así como que, ay, Dios mío, yo no quería esto, pero me escogieron, me obligaron no. Jesús se entrega. Jesús entra a este plan por su propia voluntad. No dejemos de pensar que Jesús es Dios y un Dios no puede morir. Dios no puede morir, un Dios no puede morir porque entonces no sería Dios. Entonces Jesús en esta Semana Santa, en esta historia de la pasión, Jesús no está siendo arrastrado, no está siendo llevado por una serie de eventos desafortunados que están fuera de su control. Al contrario, Jesús, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, de la agonía, Jesús está en control. Dios tiene el control, aún en medio de eso. Y es algo interesante y incluso difícil de masticar, de entender, de recibir, que aún en medio del sufrimiento del mismo Hijo de Dios, Dios mismo está en control. Pero es que eso es, Jesús nos lo iba anticipando. Lo escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, decía, si la semilla no muere, no da fruto. Tengo que ser entregado, ¿verdad? El que pierda su vida, se me fue ahí. El que pierda su vida, la ganará, ¿verdad? O sea, tengo que perder para ganar. Tengo que padecer y sufrir estas cosas para poder ganar. Entonces,
nos da la pista, nos adelanta de que esto es parte de su plan y que Él está en control, aún en el mismo Calvario, aún en el mismo Vía Crucis, aún en el pretorio. Dios está en control, y eso es algo, desde una perspectiva, eso es algo maravilloso. Y voy a retomar quizás un poco de una teología que los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia predicaban. Lo escuché hace poco, que era que Jesús en la cruz no es una víctima. Sí, no, ¿verdad? Es una víctima porque pues está hiriente, ¿verdad? Está sufriendo, está sangrado. Desde esa definición, sí es víctima. Pero Jesús en la cruz, en una realidad más ontológica, en una realidad más profunda, más divina, Jesús en la cruz no es víctima. Jesús en la cruz no es una presa. Jesús en la cruz es un depredador. Y ahí te va, todavía no te me vayas, esto se pone más interesante. Escuchaba de un sacerdote que decía que estaba en misa, uno de estos, algún día estaba en misa, ¿no? Y mientras estaba ahí, le llegó la imagen le llegó nada más 2 palabras. Depredador de emboscada, una cosa así. Bueno, la traducción es en inglés, ambush predator, depredador de emboscada. Dice, ¿qué es depredador de emboscada? ¿Qué? Un depredador de emboscada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Termina la misa, agarra su celular, busca depredadores de emboscada y se encuentra con algo maravilloso que hace cuenta que le explotó el cerebro. Los depredadores de emboscada se hacen víctimas, se esconden, se dejan, se ponen, haz de cuenta que vulnerables, para que cuando llega alguien, ahora sí ellos se dan cuenta que lo comen, ¿no? Ejemplos de depredadores emboscada son, por ejemplo, las arañas que se cambian de color con el entorno, ¿verdad? Que parecen inofensivas, que parecen, uy, salen, hombre, súper violentas o súper venenosas, o un cocodrilo que se escabulle entre las rocas y piensas que es una roca y vámonos, es un cocodrilo, ¿no? Y ahí es donde toma, ¿no? Con esta analogía que el padre John Ricardo nos da, dice, Jesús en la cruz no era una presa, era un depredador de emboscada. ¿Por qué? Y volvemos a eso que les decía al principio. El hombre nace y muere y tiene que pasar por la muerte, y es inevitable que pase por la muerte. El hombre pasa por la muerte, y pasar por la muerte quiere decir pasar por las manos de este príncipe de este mundo, de este Satanás, de este demonio, ¿verdad? Él es el que controla el abismo, ¿verdad? En la mitología griega, ¿no? El Hades, el inframundo, ¿no? Él es el príncipe también de eso, ¿no? Entonces todos pasábamos por ahí, todos tenemos que pasar por la muerte. ¿Qué hace Jesús? Jesús se encarna, y al encarnarse adopta todas las cualidades de un humano, incluso la muerte. Entonces Jesús padece toda esta pasión, hace pensar al maligno que está derrotado, que es vulnerable, como este depredador de emboscada, ¿no? Hace pensar de tal manera que Jesús expira en la cruz, y el maligno, que cree, gane. Pero al pasar por eso, Jesús entonces entra a esta dimensión de la muerte. Jesús muere y verdaderamente murió. Su cuerpo se puso frío, tieso. Jesús verdaderamente murió. Su cuerpo humano verdaderamente murió. Su corazón dejó de funcionar. La sangre dejó de correr. Su cuerpo verdaderamente murió. Pero entonces su divinidad no muere. Su divinidad no muere.
Un Dios no puede morir. Entonces Dios entra a esta realma de la profundidad, ¿no? Y derrota en su propia casa a Satanás, a la oscuridad, al maligno. Solamente entrando por la muerte pudo entonces derrotar al mismo maligno, solamente muriendo. Y cuando muere, atrae y con él a todos los antepasados que habían muerto, que estaban como un pequeño limbo, en un punto indeciso, que todavía no gozaban de un paraíso, pero que tampoco estaban condenados, estaban así digamos en la casa de la muerte, ¿no? Jesús va, toma a todos y luego se va al futuro y toma a todos los que están en el futuro y los lleva. De tal manera que ese es el punto de la muerte y resurrección de Jesús. Que con Jesús tenemos la entrada ya al paraíso de nuevo. Antes de eso no había entrada al paraíso. Antes de eso morías y estabas en las manos de este príncipe de este mundo, ¿no? De la muerte. Jesús con su muerte controla, con toda su pasión controlaba. Era el culmen de su plan, no podía perder el control. Jesús en esta pasión tiene control sobre lo que está pasando. Está esperando el momento culmen de, en su propia casa, derrotar al maligno. Entra por la muerte a la casa de la oscuridad. Toma a aquellos que habían fallecido. Toma incluso a quienes no han nacido, ¿no? Salva a todo, pasado, presente y futuro. Y dice, ya la muerte no será el punto final de la historia de cada humano. La muerte ya no será lo que termina, lo último. Hay más de la muerte, hay más. Jesús reescribe la historia de cada humano, dándonos así la entrada al paraíso, dándonos así la gloria de la resurrección, que estaremos meditando el próximo domingo. Entonces Jesús, en una conclusión, en esta semana te invito que pongas atención a cada detalle de este plan maestro que Dios ha creado, que no ha creado simplemente por pura faramalla, lo ha creado para salvarte a ti, salvó a aquellos en aquel momento, salva a ti, te salva a todos, pasado, presente y futuro. En esta Semana Santa, pon atención a cada detalle de cómo Jesús está en control, sufriendo con una muerte de cruz horrorosa, humillante, pero Jesús sigue estando en control, porque Él sabe el resultado final, porque un Dios no puede morir. Un Dios no puede morir. Y punto final, la conclusión final. El punto de todo esto de que Jesús muera y venza la muerte es que Jesús quiere estar contigo en el paraíso. Dios quiere que estés con Él en el paraíso. Ese es el punto final. Esa es la razón por la cual Dios decide enviar a su Hijo, encarnarse, pasar por la muerte, derrotar a la muerte, para que entonces tú y todos nosotros tengamos acceso a Dios, para que pasemos una eternidad en sus brazos, en su alegría, en su bondad. Entonces, en esta pasión te invito a que lo medites desde esa perspectiva y que lo tomes muy en serio, muy en serio, que no vayas solamente viviendo los momentos así como una rutina, como algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Sino que pongas mucha atención a los detalles y de una manera muy ignaciana, que tú te metas incluso a la historia, a aquella pasión, que te metas en la historia, que tú te imagines en cada momento de esta Semana Santa que viviremos, que es el culmen del plan maestro de Dios, donde salva a la criatura más amada que eres tú, al discípulo más amado. Amén. Dios te bendiga.